Claro, además ha sumado todo, ¿cierto? El estallido, la pandemia, bueno, Ya, esperando que se encuentren bien. ¿Cómo estáis, Santiago? Bien, profe. Qué bueno. Ya, voy a volver a proyectar entonces la clase para que comencemos. Entonces, transformaciones isométricas, ¿ya? El objetivo es identificar las diferentes transformaciones isométricas. Ya aproveche de copiar el objetivo si no alcanzó a hacerlo para ir avanzando. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que entender que es isometría. Entonces, la palabra isometría posee su origen del griego, iso, que es igual o mismo. ¿Ya? Entonces, iso es igual o lo mismo. Y metría es la medida. ¿Ya? Entonces, eso significa la palabra isometría. Iso, que significa igual, y metría es medida. Entonces, una definición cercana sería igual medida. Entonces, una transformación isométrica la podemos encontrar en la vida cotidiana, al vernos reflejado en un espejo, al trasladar una figura o hacer girar un cuerpo. ¿Ya? Eso es transformación isométrica, que la podemos ver en la vida diaria cuando movemos una televisión de un lado al otro, un mueble, una silla, ¿cierto? O lo giramos, o lo cambiamos de posición. ¿Ya? Eso es una transformación isométrica, para que vayamos conociendo lo que vamos viviendo el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver, una de las transformaciones isométricas es la traslación, ¿ya? La traslación es un movimiento en el que una figura cambia de un lugar, conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos y su tamaño y su forma de posición. O sea, la traslación, ejemplo, yo muevo un mueble y el mueble al trasladarlo a otro lugar va a ser el mismo. O sea, la misma medida del mueble, ¿cierto? El mismo peso del mueble, todo igual. Eso es la traslación. Mover un objeto y donde quede va a quedar idéntico, o sea, va a ser el mismo, la misma medida, la misma altura, el mismo ancho, ¿ya? Eso nos quiere decir la traslación, es el movimiento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de traslación, ¿ya? La traslación tiene una bisectriz, o sea, una directriz. ¿Qué quiere decir la directriz? Es hacia dónde va el objeto, hacia dónde traslado el objeto. No olviden jamás qué significa directriz, es hacia dónde va el objeto. Entonces, ahí yo tengo un cuadrado, ¿cierto? Y el cuadrado más pequeño verde nos ayuda a dimensionar ese cuerpo, esa figura geométrica. Entonces ahí tenemos el cuadrado y la directriz nos da hacia la derecha de la pantalla. Y después nos encontramos nuevamente con el mismo cuadrado, con el cuadrado pequeño verde, igual, el mismo cuadrado. No cambió nada, no cambió la medida de sus lados, no cambió la medida de sus ángulos, nada, es lo mismo. Ahí tenemos otra figura de que está ocurriendo una traslación hacia una directriz que va en diagonal, ¿cierto? Pero hacia abajo. Tenemos ese cuerpo geométrico, esa figura geométrica, ¿cierto? Y al trasladarla, según la directriz, la dirección, es la misma figura geométrica, la misma medida de sus lados, la misma medida de sus ángulos,
la misma figura geométrica. ¿Ya? Ahí teníamos otro ejemplo de traslación. Otro ejemplo de traslación. Tenemos la figura geométrica ABCDE, ¿cierto? Que está ahí abajo. Y la directriz en diagonal, ¿cierto? Diagonal hacia la derecha. Y la figura después queda en ABCDE. La misma figura, pero le vamos a agregar una pequeña coma o un pequeño acento ahí arriba para diferenciar las dos figuras. Pero se dan cuenta que es la misma medida de sus lados, mismo ángulo, todo lo mismo. Eso es la traslación. Cuando muevo una figura geométrica en dirección a la directriz y queda igual. El cuerpo, la figura o cuerpo geométrico lo puedo mover en cualquier directriz y tiene que ser igual después. ¿Se dan cuenta? Entonces, traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la misma medida de sus lados, la misma medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. ¿Ya? Eso es importante. La misma medida de sus lados, la misma medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trasladar esas dos figuras. Hay dos ejercicios. Entonces, esos cuadritos que están en la pantalla es lo mismo que está en su cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dibujar en un rincón de la hoja, pueden colocar vertical o horizontal su cuaderno, y van a dibujar ese triángulo que está acá, ¿cierto? Lo van a dibujar con la misma medida que aparece ahí. O sea, 1, 2, 3, 4 cuadraditos ahí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos hacia abajo. Y luego junto los dos vértices que quedan solitos y voy a formar ese triángulo. Y luego ahí dice, van a trasladar 12 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? El vértice A, B y C, cada uno lo va a mover 12 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Y van a volver a dibujar esa misma figura geométrica según la directriz que nos informa ahí. 12 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia arriba. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente figura geométrica, ¿cierto? La pueden hacer en la misma hoja o pueden hacerla en otra hoja. Y luego nos dice 10 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia abajo. A trabajar, a trasladar esas dos figuras geométricas con la información que nos dan en cada una de ellas. Tenemos un triángulo, ABC, tenemos otra figura, LN. Profe, Dígame. una pregunta. Primero hacemos el que está dibujado ahí y después hacemos la traslación. Claro, primero dibujamos y luego trasladamos. Dibujamos y luego trasladamos. A lo mejor quedará ahí o quedará más arriba, ¿cierto? No sabemos hacia dónde nos está llevando la directriz de 12 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Ya? Lo dibujan con colores diferentes. Pueden dibujar la figura de color azul y después de donde se traslada la pueden dibujar de color rojo. Ahí podemos diferenciar, ¿cierto? A, B, C. Y van a dibujar la directriz. Ahí, esa es la directriz.
O la directriz puede ir diagonal, o puede ir hacia abajo. ¿Ya? Vamos. Ya. Ya Diego Rocha, muéstrame ahí en la pantalla su traslación más cerca. Bien. ¿Y la Camila? No veo a la Camila. Luis. Luis, Profe, dígame. profe, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya. Tomás, Estoy haciéndola. Santiago. Ya voy a dar un minutito más entonces. Gracias. Un minutito para que vayamos terminando. Recuerden dibujar la flecha que se llama la directriz, hacia donde va nuestra traslación de esa figura geométrica. Y ahora sí, ¿quién terminó para que vaya mostrando? Y yo puedo ir revisando. Profe, ya terminé. ¿Quién? Alonso, San Alonso. Martín. A ver, Alonso, muéstrelo ahí en la pantalla. Más cerca. Ahí. Leí uno. Ya, bien. Te falta hacer la directriz, la flechita hacia dónde va esa figura geométrica. Acuérdate, esa es la directriz. Ahí está la directriz. ¿Hacia dónde va? ¿Ya? Ya, avanzamos entonces. Voy a dibujar yo ahí en la pantalla aproximadamente, ¿cierto? Hacia dónde se traslada esa, en la primera figura geométrica. Entonces dice 12 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es cada uno de esos puntos, ¿cierto? A, B y C los tengo que trasladar uno a uno, 12 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Entonces comienzo con la letra A y lo voy a mover 12
unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tengo letra A, letra B, letra B, letra B, quedó más arriba. Letra B, ahí tengo los dos puntos, A y B, y letra C. Ahí aproximado. Ahora puedo juntar sin problemas los puntos. Ahí, ¿cierto? Ahí lo moví 12 unidades hacia la derecha. Ahora me faltarían las 3 unidades hacia arriba. Ahí, aproximado, niños. ¿Ya? Porque el lápiz que ocupo no es tan preciso para escribir ahí en la pantalla. Entonces, aproximadamente, la directriz nos va a indicar que esa traslación se va en esa dirección. ¿Se entendió? ¿Les dio el mismo resultado? O sea, se fue como hacia arriba, hacia al lado derecho, ¿cierto? Y en la otra figura nos dice 2 unidades hacia la derecha, 10 unidades hacia la derecha y 10 hacia abajo. O sea, 10 hacia la derecha y 4 hacia abajo. O sea, nuestro cuerpo geométrico, ahí. ¿Ya? O sea, va en diagonal, pero en dirección hacia abajo. Ahí tengo, entonces, las dos figuras geométricas que las trasladé y se dan cuenta al trasladar cada una de ellas, ¿cierto? Cada una de ellas quedó con la misma medida, ¿cierto? El mismo ángulo y la figura es idéntica. Solamente la trasladé, ¿ya? Entonces ya vimos lo que era traslación, ¿cierto? Que es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la misma medida de sus lados, la misma medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Ahora vamos a ver lo que es rotación. Entonces la rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. ¿Ya? Entonces la rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. La rotación de una figura se mide en grados, ¿cierto? 10 grados, 20 grados, 90 grados, 180 grados, 360 grados, que sería un giro completo. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo del cuadrado, ¿cierto? En donde nos centramos en un punto de esa figura geométrica. Ejemplo, lo vamos a colocar ahí con rojo. Entonces, ahí tenemos ese punto. Y sobre ese punto es que rotamos nuestra figura geométrica. Ese punto en rojo no se mueve, pero el resto de los puntos, el resto de los otros puntos, son los que se van a mover, son los que van a girar dependiendo de los grados que me diga la rotación. ¿Ya? Entonces, una rotación 180 grados equivale a dar una mitad de la vuelta, o sea, media vuelta. Si estamos mirando de frente y nos dice rotar 180 grados, vamos a quedar mirando hacia atrás. Si nos dicen 90 grados, vamos a quedar mirando hacia el lado.
Si nos dicen 360 grados, quiere decir que vamos a dar una vuelta completa. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una rotación de 180 grados. De 180 grados. O sea que estamos mirando de frente y vamos a quedar mirando hacia atrás. Y si nos damos cuenta en la primera figura ahí está mirando al frente y la vamos a rotar 180 grados y nos vamos a dar cuenta que va a quedar mirando hacia el otro lado. Eso es una rotación o un giro de 180 grados. Lo mismo en la figura que tenemos al otro lado, ¿cierto? Ahí nos guiamos por el triángulo que está en el centro de ese cuadrado, vemos que está en esa posición, ¿cierto? Vemos la primera posición, lo rotamos en 180 grados y va a tomar otra forma. O sea, va a tomar la misma forma, pero va a estar rotado en 180 grados. Entonces, ¿qué diferencia puedo encontrar entre una traslación y una rotación? Es que la traslación, la figura o el objeto va a quedar en la misma posición, ¿cierto? Ahí, igual, ABCDE queda igual, apuntando para el mismo lado, ¿cierto? Aquí lo mismo tenemos otra traslación, quedan iguales. No cambia en nada su forma ni su posición. En cambio, en la rotación ya no es igual, no es la misma posición, sino que rotó según la cantidad de grados que nos indica, en este caso 180 grados. Rotó 180 grados. ¿Ya? Ahí encontramos una diferencia entre la traslación y la rotación. Entonces, cuando una figura gira 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Entonces, 90 grados, la posición va a ser como mirando hacia el lado nosotros. 180 grados es como giramos y miramos hacia atrás. Y 360 grados es un giro completo y vamos a quedar en la misma posición original. ¿Ya? Entonces, recordemos que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición. Solo cambia de posición. Sus lados, sus ángulos, su forma y su tamaño permanece exactamente igual. ¿Ya? No olviden eso, que la rotación, ¿cierto? La figura rota o gira solo cambia de posición. Sus lados, su ángulo, su forma y su tamaño permanecen exactamente igual. Entonces aquí tenemos una rotación de 90 grados. Ahí vemos ese cuadrado y nos guiamos con el cuadradito verde. El cuadradito verde nos ayuda a ver lo que pasó. Entonces ahí nos guiamos por un punto, ¿cierto? Nos guiamos por un punto y rotamos esa figura geométrica en 90 grados. Y quedaría al ladito nuestra figura. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a rotar cada una de esas figuras según las indicaciones, luego van a escribir las coordenadas de la imagen. Entonces, ahí en la primera tenemos un rectángulo, ¿cierto? Y vamos a realizar una rotación de la figura del centro U, o sea, ahí, aquí, ese centro U, ahí donde está la U, ahí vamos a rotar en 90 grados, en sentido horario, o sea, hacia allá, sentido de la aguja del reloj. Entonces ahí lo vamos a rotar, ¿cierto? 90 grados. Y luego acá, abajito, vamos a anotar las nuevas coordenadas
de ese cuerpo, de esa figura geométrica. Recuerde que el centro, en este caso que es el centro U, las coordenadas van a quedar iguales. Son las otras, los otros vértices los que se van a mover. Pero el vértice U va a quedar igual. Profe, Dígame. tengo problemas con la tablet, me voy a salir y me voy a volver a ingresar a ver si se me arregla. Ya. Ya vamos. ¿Quién logró rotar en 90 grados la primera figura geométrica? ¿Quién me puede decir los puntos nuevos, las nuevas coordenadas? Diego, ¿lo logró? Diego Rocha. ¿No le escucho? Ah, ya. Aún está escribiendo, ahí sí. Matías Osorio. Estoy escribiendo. Ah, todavía están escribiendo. Ya, el que terminó la primera me avisa para saber cuáles son las nuevas coordenadas de esa figura geométrica. Terminé. ¿Quién terminó? ¿El Alonso? Sí. Alonso. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas entonces del rectángulo? Alonso. 3 abajo. ¿Cómo? 3 abajo. Esas coordenadas, ¿cómo quedaron ahora con el nuevo rectángulo? U arriba. R abajo. T arriba y S abajo. Ya, pero necesito saber las coordenadas. Acuérdense, las coordenadas es cuando junto el punto X con el punto Y. Entonces, tú me dices que R abajo, pero ¿cuál sería la coordenada? Por ejemplo, si vemos el rectángulo ahora original, nos dice que U es 3,5, ¿cierto? R es 3,6. S es
7,6. Y T es 7,5. Entonces ahora esa figura geométrica la voy a rotar 90 grados. ¿Cómo quedaría entonces ahora las coordenadas? Esa es la pregunta. ¿Cuáles van a ser las nuevas coordenadas de esa figura geométrica? Lo voy a hacer yo porque nos queda poquito tiempo. Y de tarea queda la figura geométrica que está al lado. Entonces nos dice que hay que rotar con el centro U 90 grados. O sea, voy a rotar 90 grados. Entonces, mi figura geométrica quedaría de esa posición, un poquito más abajo va a quedar, ¿cierto? En donde U queda igual, en la misma posición queda U, R queda al otro lado, S abajo y T. Ahí quedarían los nuevos puntos, ¿cierto? De la nueva figura geométrica. Ahora lo que tiene que hacer es ver cuáles son las coordenadas nuevas de esa figura geométrica. R quedaría en 4,5, R 4,5, S quedaría en 4,0, no, 4,1, ¿cierto? 4,1, T quedaría en 3,1, 3,1 y U quedaría igual, 3,5. ¿Por qué? Porque el punto, el centro de esa figura geométrica era U. Y desde ese centro yo voy a girar 90 grados. Voy a rotar 90 grados. ¿Ya? Entonces, como tarea va a quedar la segunda figura geométrica. Que ahí se realiza una rotación de 180 grados. ¿Ya? Y el centro va a ser J. O sea, la coordenada 4,3 es el centro. Y ahí lo voy a girar, a rotar 180 grados, pero dice en sentido antihorario. O sea, lo voy a girar hacia allá. Ahí está, 180 grados. 180 grados. Y ahí está mi centro, la letra J. Ese es el centro que no se mueve. Y todas las otras letras se van a mover 180 grados. ¿Cómo quedará mi figura entonces? Ya, tarea para la próxima clase. Profe, Dígame. la próxima clase es mañana, Creo que sí. porque ¿Mañana mañana jueves? nos toca. Sí, A mañana. las 2. A las 2. Sí, mañana. Entonces, paso lista. Grupo B. Ya. Ocas, sí. Osorio también. Gianfranco, Polanco, Quesada, Ratti. Ramsey no lo vi.
Lauren No. tampoco, Diego Rocha sí, Juliana Rodríguez también, Alonso también, Cristina Sánchez no la vi, Agustín No. Segovia sí, Tomás Silva también, Antonio Torres no, Sí. Denis Vallejo No. tampoco la vi, Javiera No. Villegas tampoco la vi, No. y Edison Zapata tampoco. No. Ahí sí. Ya niños, pueden buscar información también, ya guiándose con el objetivo, que es transformación isométrica para que vayan orientándose y ayudándose un poquito más. Ya, cuídense mucho, nos vemos ya Profe. mañana. Dígame que se va a cortar. Chau. Eddy, si puede solamente que se corte la tabla. Ah, ya, Chao. ya. Mañana Chao. empezamos con él. Chao, Que chao. estén bien.